Bienvenidos al podcast de Invertidas, un espacio para hablar sobre finanzas y actualidad del mercado. Bueno, bienvenidas a un nuevo capítulo de Invertidas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre estrategias de inversión y financiamiento personal. Nos acompaña Agus Martínez, Portfolio Manager en Dragma Fondos. Bienvenido, Agus. Buenas chicas, ¿cómo están? Es un placer estar acá. Gracias. Los capítulos anteriores trajimos como invitados a trader y a estrategas, colegas nuestros de mercado, y ahora particularmente con vos vamos a hablar de lo que es la gestión de estas carteras de inversión de los fondos. A ver, si bien nos querés contar un poco cómo es tu laburo desde el punto de vista de las estrategias de los fondos. Bueno, yo creo que principalmente para que la gente entienda y se ponga en contexto, lo primero que hay que decir es, digamos, qué es un fondo, ¿no? Qué es un FSI, que por ahí la gente puede ver las siglas en la página de los bancos o de Alix o en cualquier página de internet y no entiende mucho, y la realidad es que es algo muy sencillo. Un fondo es como una caja, digamos, en donde un montón de gente aporta dinero a esa caja. Técnicamente es un vehículo de inversión administrado por una sociedad gerente con profesionales que son los portfolio managers. Ahí mi función, digamos. Y a este vehículo de inversión aporta dinero cualquier persona, vos, Sofi, Caro, mi abuela, digamos, y esa bolsa que se junta de dinero es administrada profesionalmente. Perfecto, entonces, ¿cómo sería en la práctica? Y en la práctica es como que vos estás comprando una partecita de ese fondo. Cuando pones el dinero en el fondo, esa partecita se llama cuota parte. Bien. Esa cuota parte evoluciona todos los días según a cómo le vaya a las inversiones que realiza el fondo, y esta compra de esa cuota parte, digamos, se puede hacer a través de cualquier aplicación de banco o cualquier aplicación de sociedad de bolsa, digamos. Perfecto. Vos, Agus, manejás, digamos, lo que es flujo de dinero. Entonces, cuando te entra plata a través de un inversor que hace una suscripción, por ejemplo, vos salís a comprar activos. Exactamente. Y también pasa que las personas por ahí necesitan plata, necesitan liquidez, entonces hacen un rescate y vos tenés que salir a vender. Ahora, en este sentido, digamos, ¿cómo influyen las variables macroeconómicas en las decisiones que vos vas tomando día a día? ¿O qué ves, por ejemplo? ¿Te focalizás en la inflación, en el PBI, en el desempleo? Bueno, yo creo que, a ver, de cara al inversor, digamos, las variables que tiene que tener en cuenta para invertir su plata en un fondo, digamos, y sin ponernos muy teóricos, es a priori la inflación, las expectativas de evaluación o depreciación de lo que puede ser el tipo de cambio, la tasa de referencia de la macro y bueno, el crecimiento de la actividad económica medido por quizás PBI, porque bueno, eso va a determinar un poco en qué tipo de fondos vos tengas que invertir. Perfecto. Claro, vos en realidad, o sea, empezás a ver el conjunto de todo para tomar una decisión. No es que te focalizás en un índice en particular. Exactamente, Bien. sí. Ok, mencionaste recién tipos de fondos. ¿Cuáles son los fondos que existen? A ver, tenés fondos, la realidad es que para todo gusto, ¿no? Empezando por lo que son los fondos transaccionales, los money market o los tesoros, son fondos en los que vos invertís el dinero en instrumentos de mucha seguridad, instrumentos bancarios, plazos fijos, cuentas remuneradas. Y es tesoro justamente porque el inversor, el cliente, puede pedir el rescate en el día y se le acredita el dinero en el día, ¿no? Son fondos súper conservadores. Después ya pasas a lo que quizás es un fondo de renta fija, que ahí ya te vas a inversiones conservadoras también, pero con un poco más de largo plazo, digamos, en bonos, que pueden ser bonos SER, bonos a tasa fija, dólar link. Ahí quizás el plazo de inversión sea un poquito más largo, ¿no? Un poquito a 90 días. Y tenés dentro de ese universo de rentas fijas, tenés los más conservadores, que son los fondos más cortos, digamos, en instrumentos cortos, y los fondos un poco más moderados, que van un poco más a largo plazo en cuanto a la inversión del instrumento. Y después tenés los mixtos, que invierten un poco en renta fija y un poco en renta variable. Ahí lo que intentan esos fondos es como balancear
muchos se llaman fondo XX balanceado, porque buscan balancear la volatilidad de la renta variable con renta fija y lograr un rendimiento que supere al de renta fija, pero que tampoco sea tan volátil como un renta variable. Agus, ahí te da una consulta. Vos, en lo que es una sociedad gerente, puede ser que una sociedad gerente ofrezca un fondo solamente conservador, que haya algunos que ofrezcan más productos que otros. Sí, obvio. A ver, depende mucho de la familia de fondos que tenga la sociedad gerente y del tipo de cliente que tenga la sociedad gerente. Hoy una familia de fondos está integrada por prácticamente todo el abanico de productos. Sí. Y tenés que tener Tiene que ser súper competitivo a la hora de ofrecer el producto al cliente. Tenés que tener un money market, tenés que tener un renta fija. Dentro del renta fija tenés que tener varios productos de renta fija. Tenés que tener un balanceado y quizás también deberías empezar a tener un renta variable también. Bárbaro. Perfecto. Lo bueno también es que cada gerente, o sea, muestra cómo se van componiendo, o sea, de qué se componen estos tipos de fondos que vos mencionaste. O sea, es información que el inversor la tiene a su alcance. Sí, obvio. A ver, es información que es súper transparente, está regulada por CNB. Obligatoriamente tienen que mostrar. Exactamente, todos los días se publica el valor de cuota parte. cuota parte. Cada 15 días estás obligado a mostrar tu cartera, digamos, o sea que el inversor sabe, digamos, en qué estás invirtiendo su dinero. Y nada, es súper seguro. Bien. De alguna manera. ¿Y cuál es la ventaja que tiene el inversor de ir por estos FSI y no manejar, digamos, su dinero por su cuenta? Y la realidad principalmente es por diversificación, ¿no? Porque de alguna manera no dependes de un solo título que quizás a través de tu comitente terminas comprando uno o dos activos. Claro. Si vas a un fondo, tenés una cartera, o estás accediendo a una cartera muy diversificada. Por ahí accedes a activos que quizás por tu cuenta no podés, por láminas mínimas y demás. De vuelta, es súper transparente, está regulado y aparte vos de alguna manera no elegís en qué estás invirtiendo. Y por ahí para la gente que no está metida en mercado y no conoce, que es... O gente que está trabajando en su día a día, digamos, y no puede estar pendiente de las inversiones. Un médico, cualquier otro tipo de profesión que no venga de las finanzas barra economía, está en otra. Entonces, si estás en otra... no te confía su exactamente. Su dinero. Y eso es lo que vale un fondo, digamos, que profesionales están buscando oportunidades de inversión todo el tiempo para agregarle valor a tu inversión, básicamente. Bien. ¿Y ves que hay algún tipo de riesgo y cómo se lo puede mitigar? Sí, a ver, como toda inversión, diría que no todo es color de rosas, hay riesgos. Ahí depende mucho el fondo en el que vos inviertas. Para eso te tenés que conocer muy bien, tenés que saber muy bien cuáles son tus objetivos. Conocer bien el perfil de inversor que vos querés armar y de ahí sale de alguna manera el fondo en el que vos estás dispuesto a invertir. Y los riesgos son riesgos de mercado, a ver, cuando los activos bajan porque hay una coyuntura que hace que los precios caigan, probablemente tu inversión dentro del fondo se vea afectada. Cuando de alguna manera sube la tasa de referencia, los precios de los activos también bajan. De alguna manera, los fondos tienen volatilidad, como tiene el mercado volatilidad. Claro. No hay que tener miedo con el riesgo, sino de alguna manera entenderlo. No, y también conocerse, como dijiste vos, uno mismo y saber qué tan adverso el riesgo es. Yo creo que de ahí salen como los 3 perfiles de inversores que tenés: el conservador, el de riesgo moderado y el agresivo. Que ahí un poco te quiero preguntar cómo asignarías fondos a cada uno de los perfiles para que una persona que sea conservadora diga, bueno, yo puedo invertir en esto, en este fondo. Pero más allá de eso también está bueno saber de que si bien, como bien lo dijiste, vos podés tener objetivos, podés invertir en un fondo, pero también armar una cartera de fondos. Por ejemplo, vos podés decir, bueno, yo para mi día a día puedo invertir en algo conservador. Si tengo un objetivo, puedo poner otra parte de mi plata en un fondo más moderado a mediano plazo. Y para que hablamos como una cobertura o para el día de mañana, para mi jubilación, puedo invertir en algo más a largo plazo, exponiéndome un poco más al riesgo. Pero si vos tenés que decir, bueno, soy una persona
que realmente sé que no voy a soportar tanto riesgo, ¿a dónde invertirías? ¿En qué tipo de fondo? Y ahí tenés un perfil conservador, quizás el típico perfil Doña Rosa, Sí. de alguna manera, el que te invierte en plazos fijos y compra dólares. Si querés empezar a entrar a la industria de fondos, por ahí te conviene un money market, un fondo de LCAP sin mucho chimi, digamos. Claro, hasta que vayas comprendiendo un poco. Claro, cómo pero en el- está bueno lo que decís vos, digamos, de armar una cartera de fondos, porque en tu día a día, a fin de mes vas a tener que pagar la tarjeta, vas a tener que pagar el alquiler. Esa plata no la podés tener en un banco rindiendo cero. Sí, Te vas a un money claro. market, tenés algo de rendimiento. Si estás pensando de alguna manera en cambiar el auto, eso es una inversión de un año vista, ponele. Entonces ahí te vas a un fondo de renta Y fija. sabes que lo dejás separado. Es como que lo dejas en un cajón. Exactamente. Son diferentes cajitas en donde vas poniendo la plata para Claro, objetivos de acuerdo. diferentes. Si acuerdo a querés la comprarte necesidad. una casa, por ejemplo, tenés que invertir por lo menos a 5 años vista. Entonces Sí. todo va a depender del contexto. Perfecto. Sí, a ver, cada fondo es la necesidad puntual de cada inversor. Exactamente. Ahora bien, para cambiar un poco, ¿cómo ves la industria argentina de fondos con los países comparables? O sea, ¿vos pensás que todavía tenemos espacio para seguir creciendo? Y si uno mira la región, digamos, si nos comparamos con nuestros vecinos, vemos que Argentina tiene aún que es activos bajo administración, digamos, en un 8% del PBI. Si nos comparamos con Chile, está al 20%, Brasil está al 80%, una locura Brasil, México al 12%. A ver, eso quiere decir que si de alguna manera los planetas se alinean para Argentina, en la macro se termina de ordenar, Argentina puede acceder a los mercados y demás, la industria tiene un potencial de crecimiento por lo menos para hacer un 2,5, digamos, y estar recién a la altura de un vecino. Eso está bueno porque de alguna manera invertir se va a hacer más fácil, la gente de alguna también va a poder acomodar sus finanzas personales para empezar a invertir a largo plazo y bueno, Sí. del ahorro viene el progreso y de alguna manera los fondos son un gran aliado para ese progreso. Sí, Digamos. igual, por ejemplo, en lo que decís, Argentina recién, yo creo que después de la pandemia, empezó a tener un poco más de interés en lo que es el mundo de las finanzas. Y eso también hace de que el crecimiento sea un poco más lento en relación a otros países comparables. Sí, tal cual. A ver, somos un país que a priori tiene poca educación financiera, Sí. si se quiere, pero también la macro argentina hace que, y por historia, digamos, hace que constantemente la gente un poco como que desconfíe Y hace un retroceso. exactamente, Sí. y compre dólares y los guarde abajo del Claro. colchón y no los tenga dentro del sistema. Y bueno, hace un todo, digamos. Sí, sí, sí. Y aprovechando, vos te dedicas pura y exclusivamente a lo que es la gestión de lo que son excedentes de dinero de las personas, es decir, de inversiones. Ujú. Pero también tenemos otra pata en lo que es la economía y la industria y su funcionamiento, que es el financiamiento. ¿Vos pensás que en este último tiempo hubo un aumento en lo que es, digamos, la concertación de operaciones de financiamiento, tanto en industrias bancarias como no bancarias? A ver, yo creo que a priori, comparado en términos interanuales con el año pasado, Sí. el crédito parece estar creciendo. Eso un poco tiene que ver con que está aumentando la demanda de pesos, porque la actividad económica con respecto al año pasado también está subiendo. Sí. O sea, el año pasado venís de la nada, ahora venías en -1, ahora estás en 0, digamos, como para ponerlo en números. Lo que sí veo es que quizás las tasas de financiamiento para lo que son los fundamentos de la macro están un poco altas. Sí. Y eso de alguna manera también está frenando el financiamiento. Sí, fueron aumentando un poco en el último tiempo también. Claro, ahí ves, por ejemplo, vos proyectás la inflación, o
suponete que este año la inflación termine en área, ponerle 30%, el año que viene área 25-20, es más o menos lo que está viendo el mercado, a grosso modo. Y ves tasas de financiamiento de préstamos personales con costos financieros del 85%, empresas que se están financiando con acuerdo en cuenta corriente del 35%. O sea, de alguna manera, financiarse a esas tasas con la macro ordenándose y los márgenes de las empresas bajando es un poco restrictivo. Entonces es como que vos ves que el crédito subió porque venías de la nada misma y porque los bancos no estaban enfocados en prestarle a la gente y ahora sí les Ahora Sí, con cambió el eso. negocio. ahora cambió el negocio, ahora les sirve prestarle a la gente, antes le prestaban solo al Estado. Se voló el crédito en ese sentido, pero todavía falta que se termine ajustando la tasa para que la demanda genuina de pesos vuele de alguna manera. Sí, de acuerdo. Perfecto. Bueno, entonces, siguiendo con esto del financiamiento y yendo más a las personas físicas ahora, ¿no? ¿Cuál producto crees vos que es el que está siendo más demandado ahora en cuestiones de cuando uno necesita financiarse? Yo creo que hoy en la práctica, bueno, a ver, los préstamos personales obviamente para personas a través de bancos siempre son la estrella. Hoy entiendo que la gente no, en términos globales, no Sí. está usando mucho préstamos personales a corto plazo, sino que usa mucho la tarjeta de crédito, digamos, para préstamos más orientado al consumo. Al consumo, ¿no? exacto. Como les comentaba recién, yo creo que de alguna manera se termina acomodando la tasa para abajo. Van a reflotar estos préstamos personales Exactamente. y va a ser... Préstamos personales quizás a 2 a 3 2. años para comprar, no sé, una maquinaria, para cambiar el auto, para ponerte un negocio, qué sé yo, abrirte una panadería. Ese tipo de préstamos deberían empezar a rodar, sobre todo en este proceso Por en el el que crecimiento. estamos, digamos, quizás de ordenamiento macroeconómico, en donde estamos en una fase, digamos, la que el gobierno le llama la fase 3, que de alguna manera desaparecieron las LEFIs, hay mucha liquidez en el mercado. Los bancos van a tener que poner esos pesos a disposición del público para que Claro. la gente tome crédito, porque Sí, si no, no, no tienen no dónde tiene poner dónde. esos pesos los bancos. Sí, tal cual. Eso va a hacer que de alguna manera la tasa de financiamiento baje y la gente empiece a tomar ese crédito y bueno, empieza a girar la rueda de la actividad económica, digamos. Sí, incluso, bueno, el Banco Central emite un informe mensual que yo estaba viendo que, en términos siempre hablando interanuales y tasas reales, digamos, o sea, teniendo en cuenta ya la inflación, hubo un aumento muy rápido a inicios, digamos, de interanuales, pero después se empezó como a acomodar y estancar un poco por lo que decíamos del aumento de las tasas. Por ejemplo, 2 préstamos a individuos súper importantes y a empresas es el préstamo personal, que si hablamos interanual marcaba un 200% y mensual un 5%. Y prendarios, que también hay muchos incentivos al prendario, marcaban un 150 interanual real y un 6% mensual. Pero decía que a medida, digamos, que nos vamos acercando estos últimos meses, esto decrece y también juega, por ejemplo, en contra hasta el tema del aguinaldo. O sea, la gente cobra aguinaldo y no pide los préstamos. Claro. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, se espera que bajo, digamos, la coyuntura actual disminuya, pero como decís vos, al ser el negocio de los bancos, esperemos que esto crezca y que pueda incentivar el crecimiento de la economía. Sí, tal cual. A ver, tenés también el boom de los hipotecarios que de alguna manera, comparándonos contra el año pasado, crecieron un montón. Es el que más crece, Pero- sí. Pero creció porque básicamente años anteriores no había ni uno. No. Entonces probablemente se daban, no sé, 20 préstamos por año y ahora se dieron 250, entonces claro, el crecimiento es enorme. Sí. Claro. Y ahí también hay mucho potencial de crecimiento. El sector inmobiliario y la construcción está a la espera de que eso suceda. Y todo tiene que ver con el ordenamiento de la macro en términos de inflación, en términos de estabilidad macroeconómica.
se tiene que dar la Sí, baja del riesgo se ve país. más allá de, digamos, de que es una cuestión coyuntural actual, que el gobierno apoya mucho el incentivo de los préstamos. Por ejemplo, bueno, hablábamos con Romy el crecimiento de los prendarios. Sí, tal cual. De hecho, incluso los bancos mismos hoy en día le están ofreciendo como estas ofertas, pero puntualmente la veo más para los pymes, para los vehículos 0 km, o sea, pero es como todo, es prendario, personal, hipotecario, bueno, Hipotecario. fue el capítulo anterior, así que mucho del tema no vamos a hablar. Sí, pero las automotrices de alguna manera también, sí, muchas, por el cepo, digamos, Exacto. no pudieron los años anteriores y tampoco están pudiendo Exactamente. ahora Sí. girar las utilidades afuera. Exactamente. Entonces tienen una bola de pesos enorme que les sirve que a través del banco esos pesos vayan al público para que el público termine comprando más autos. Sí. Entonces es como que toda esa bola de pesos que han estado generando, que no la pueden mandar a la filial, a través del banco a una tasa competitiva, digamos, o atractiva para la gente, vuelven en compra de autos. Creo claro. que los patentamientos subieron un 90% en el primer semestre del año contra el año anterior. Claro. Eso también tiene que ver con que antes el crédito era totalmente restrictivo y ahora quizás podés financiar el 70, el 60% del vehículo a una tasa del 10-12%. Bueno, muchas gracias, Agus, por sumarte y acompañarnos y transmitirnos tu conocimiento. No, por favor, ha sido un gusto estar en este espacio y charlar un rato con ustedes. Vale. Gracias a vos. Gracias. Este podcast es solo con fines educativos e informativos. Ningún contenido mencionado aquí debe interpretarse como una recomendación de inversión, compra o venta de activos. Las opiniones expresadas son personales y no constituyen asesoramiento financiero alguno. Para cualquier consulta, no duden en comunicarse con nosotras a través de nuestro correo, invertidaspodcast@gmail.com. Si les resultó interesante nuestro contenido, pueden visitarnos en redes, Instagram, invertidas.podcast, YouTube y Spotify. También pueden dejarnos comentarios o decirnos temas que les interesen que abordemos por este medio. Muchas gracias.